vamos a ver las claves diagnósticas para diferenciar los tumores benignos de los malignos. Y lo vamos a ver, como siempre ocurre, en función de la anamnesis, de la exploración física, y luego, en función de eso, cuando sospechemos uno maligno, pues vamos a mandar unas pruebas complementarias, fundamentalmente la resonancia, un diagnóstico de extensión y una biopsia. Bien, pues desde el punto de vista de la edad, los tumores malignos más frecuentes se dan fundamentalmente a partir de los 50 años de edad. Y el tipo histológico más importante es el sarcoma pleomórfico. Por debajo de los 50 años, aunque ya es menos frecuente, el tipo histológico más frecuente es el liposarcoma. Muy bien, desde el punto de vista de la localización más frecuente en el 60% de los casos es en los miembros. Y queda un 20% que ocurre característicamente a nivel retroperitoneal. Desde el punto de vista de la exploración, hay unas características muy importantes que me parece que todo médico debe de saber para reconocer cuándo una masa es maligna. Generalmente las masas son profundas, ya que generalmente son subfasciales, por debajo de la fascia, pegadas al músculo. Son inmóviles, cuesta mucho moverlas, diferenciarlas, y están adheridas a planos profundos, bien sea por los procesos inflamatorios o bien porque ha infiltrado a las estructuras vecinas. Son mal definidos, con los contornos irregulares, y el tacto es típicamente leñoso, no es ni muy duro ni muy blando, y esto en parte se debe a la heterogeneidad que tiene la propia masa, ya que tiene algunas zonas de necrosis y otras de crecimiento, y por eso el tacto es leñoso. Esto es importante, el crecimiento, como no podía ser de otra manera en una enfermedad maligna, es rápido. Y el tamaño es mayor de 5 centímetros. Esto es un criterio que, como veremos posteriormente, nos sirve a nosotros como protocolo de actuación. Produce disconfort o incluso algunas veces dolor, aunque algunas veces también es verdad que es indoloro, y al ser profundo e indoloro, pues el paciente lo puede detectar un poco más tarde. Y en algunos casos puede haber adenopatías palpables. ¿Por qué? Porque el tumor da metástasis vías linfáticas y estas adenopatías pues se pueden palpar. Típicamente ocurren en el sarcoma sinovial y en el rhabdomiosarcoma. Muy bien, pues si con estas características nosotros sospechamos que la masa es maligna, pues entonces vamos a pedir ya de entrada una resonancia magnética, que es la prueba, el gold estándar para el diagnóstico de esta clase de tumores. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Pues a colación de lo que decíamos aquí del tacto leñoso, que decíamos que la masa era heterogénea, pues vamos a encontrar en la prueba de imagen una heterogeneidad. Hay zonas más densas, zonas menos densas, que reflejan la necrosis o el crecimiento tumoral. Esto también va a tener importancia a la hora de elegir la zona de biopsia, puesto que si biopsiamos y nos quedamos solamente
con la zona de necrosis, pues no va a tener ninguna rentabilidad diagnóstica a nivel histológico. Son profundos, como hemos dicho ya también, son irregulares y con los bordes mal definidos. Puede haber también alteraciones de los tejidos adyacentes, que bien pueden ser por la infiltración tumoral o bien por un proceso inflamatorio reactivo de los procesos de los tejidos adyacentes. Bien, la ecografía. La ecografía es un método muy útil, ya que, como todos sabemos, pues distingue muy bien fundamentalmente las masas que son sólidas de las que tienen contenido líquido, y sirve muy bien pues para ver la profundidad, los contornos, etcétera, de una masa. Una vez que vemos que por la clínica hemos sospechado que tenga una masa maligna, hemos hecho una resonancia y esta resonancia nos dé unos criterios de malignidad, pues lógicamente el siguiente paso es realizar un diagnóstico de extensión. Y lo vamos a hacer con algunas otras pruebas de imagen, como son el TAC, el PET-TAC o la gammagrafía. Esto es un tema genérico pues, para la mayor parte de los cánceres. Y lo que es muy importante también, que me parece muy interesante, luego lo veremos también más detenidamente en nuestro protocolo, la biopsia. Hay que hacer una biopsia. Y esto es importante porque en los benignos la biopsia es excisional y en los malignos la biopsia es incisional. Bien. ¿Qué son estos conceptos? Si esta es la masa tumoral que queremos biopsiar, lo podemos hacer o bien cogiendo un trocito, mediante, pues hay muchas formas, un TrueCut, una punción aspiración con aguja fina, etcétera. Entonces nos metemos dentro de la lesión y aspiramos un trozo, cogemos un trocito y luego lo analizamos histológicamente. Esta es la biopsia excisional. Y luego está la biopsia incisional, en la cual la diferencia es que cogemos todo y lo mandamos a analizar. ¿Por qué lo hacemos así? Porque en los tumores malignos el gran riesgo es que nos dejemos material o que esparzamos material neoplásico y se reproduzca. Por eso la biopsia siempre tiene que ser incisional cuando sospechamos que ya hay una malignidad de este tumor. Y este es el protocolo que tenemos nosotros en nuestro hospital, en nuestro servicio, que como hemos dicho, pues lo hacemos también con la colaboración del servicio de traumatología. Entonces nos reunimos y pues hicimos un protocolo en el manejo de los sarcomas de partes blandas. Bien. Nosotros hemos dicho que los tumores constituyen un 3%, los tumores de partes blandas constituyen un 3% y que los malignos era un caso de cada 150. Bueno, aquí pone que es el 1% de los tumores, quizá este porcentaje es un poco más elevado del que nosotros hemos dicho en este vídeo, pero bueno. Es importante también ver que el manejo inicial determina un pronóstico funcional y vital. ¿Por qué es esto? Por lo que he dicho antes, he dejado entrever antes que la diseminación de un sarcoma pone en grave riesgo el pronóstico y el tratamiento del paciente. Por tanto, un gesto quirúrgico inicial inadecuado va a producir una diseminación del tumor y va a producir un peor pronóstico. Claves diagnósticas: crecimiento rápido y un tamaño mayor de 5 centímetros. Para mí, yo creo que estos son los dos criterios más importantes. Y luego, que esté adherido, que tenga un tacto leñoso y que sea muy profundo, también van a ser otros criterios. Ante estos hallazgos, nosotros realmente siempre
pedimos una resonancia y con y en función de lo que las pruebas de imagen nos digan, lo vamos a derivar al servicio de traumatología. Porque como ya hemos visto, el 60% de estos tumores están en los miembros y un 20% ocurren a nivel retroperitoneal. La biopsia. Si es benigno, vamos a hacer una biopsia excisional, que ya hemos dicho que es. Y si es maligno, pues vamos a hacer un diagnóstico de extensión, una estadificación y el tratamiento definitivo, en el cual va a venir la biopsia incisional. Bueno, esto son cosas ya más de a nivel quirúrgico que bueno, puede tener más o menos interés para un estudiante, pero realmente tiene mucho interés a la hora de elegir el tratamiento, perdón, el método de biopsia. Tenemos que elegir la zona más representativa, ya que, como hemos dicho, el tumor es heterogéneo y tiene zonas de necrosis y de crecimiento celular. Entonces tenemos que elegir aquellas zonas en la que domine el crecimiento y no la necrosis. Esto es importante, se tiene que tener en cuenta la biopsia de la cirugía definitiva, por lo cual hay que intentar dejar todo el tejido residual menor o no dejar tejido residual. Y las medidas encaminadas quirúrgicas son estas de aquí. Debe poder extirparse en bloque toda la zona biopsiada. En sentido longitudinal hay que hacer una hemostasia cuidadosa porque si se forman hematomas, pues eso de alguna manera también va a provocar que se extienda. Y cuando dejamos un drenaje, pues también si quedan algunas células tumorales se pueden esparcir. No debe violar más de un compartimento muscular, porque si comprometemos más de un compartimento muscular vamos a favorecer la extensión, y a la hora de quitar el tumor hay que quitar todo ese compartimento. Y tiene que estar alejado de los ejes neurovasculares.